Hola Pepe, bueno, como te había comentado, voy a hacer el video para que te pueda explicar acerca de los web service. Como ves acá tenemos el proyecto y para que de repente te lo comenté, pero lo que hemos hecho es separar dos proyectos. Uno que va a ser el proveedor de web service, que significa que nosotros desde nuestra aplicación vamos a proveer algún servicio a un tercero. Y el otro proyecto que el proyecto Provider Web Service tiene que ser un proyecto web, o sea, un proyecto WAR, que se despliegue un WAR para que puedan desplegarse todos los servicios y estar en la nube. Por eso es que tiene el packaging como WAR. El proyecto cliente web service es al contrario, ¿no? Sería que un tercero nos provee de información o de datos hacia nuestra aplicación. Vendría a ser como un proveedor de datos para nosotros, ¿no? De comunicación con terceros también, ¿no? Bueno, bajo la arquitectura de este tema de los web service, el proveedor al consumir información que nosotros tenemos en nuestra base de datos o diferentes repositorios de información, va a necesitar de nuestro proyecto service, porque ahí es decir, va a tener una dependencia del proyecto service porque es ahí donde tenemos la lógica del negocio y desde donde nos comunicamos a los accesos a datos. Sería redundante aquí en el provider web service tener acceso a datos porque no es relevante. Lo ideal sería que todo esté encapsulado en este paquete de la lógica del negocio y de ahí nos sirva como funcionalidad hacia nuestro proveedor de web service, ¿no? Que sería una capa más nada más el proveedor de web service hacia terceros para integración, etcétera. Bueno, teniendo como prólogo eso, vamos ahora sí a hablar en el código de cómo es que se ha generado esto. Primero primero vamos a ver un proyecto adicional que no tiene que ver en realidad con la arquitectura, sino más es como un utilitario de generador de un WSDL. La tecnología que vamos a utilizar, Pepe, es en base a Apache CXF, ¿ya? Yo lo utilizo porque en cierta manera me es más fácil ordenarme y primero pues tener una idea de lo que yo quiero hacer, ¿no? Cuando uno hace un web service, lo primero que piensa es en qué vas a hacer o qué servicio vas a dar hacia un tercero. Entonces te encapsulas en lo que necesita el cliente y pues vas creando tus servicios que para nosotros son traducidos en métodos, ¿no es cierto? Entonces lo que yo he creado es básicamente dos paquetes, que un paquete implica a lo que es el value object, o sea, objetos que se van a mover en el transcurso se van a transferir entre las peticiones, y el servicio, que es una interfaz, ¿ya? Vamos a pensar en esas dos cosas. Ahora, el value object va a ser como objetos que van a tener datos, así como los bin que nosotros conocemos, ¿no? ¿Qué es lo creado acá? He creado un objeto, antes que nada, si como te decía vamos a pensar en un servicio, lo que yo he pensado es generar un servicio que va a listar a los usuarios, digamos por el login del usuario o por el ID role. Obviamente es un ejemplo, ¿no? Y pensando en ese método me pongo a decir qué es lo que voy a necesitar. Si voy a listar usuarios, tengo que tener un objeto usuario donde va a estar una lista de estos objetos. Vamos a ver este objeto. Como lo ves, sin tener en cuenta esta anotación, te das cuenta que solamente es un bin o una entidad común, ¿no? Que va a tener tres atributos de básicamente de los que yo quiero mostrar. No necesariamente los puedo poner en nombre a la entidad usuario, ¿no? Si tú ves usuario,
tiene todas estas definiciones. Por practicidad podría copiar todos estos atributos y ponerlos acá, que me serviría de mucho en realidad. Pero un tema de demostrarte que no es necesario, he puesto solamente 3 y he puesto los nombres que se me han ocurrido, ¿no? Ahora, si vayamos a lo que es la notación XML Accessor Type. Esto va a permitir que a la hora que generes, porque aquí en este proyecto lo que nos va a generar es un WCDL, te permite armar el esqueleto o la estructura XML de esta entidad. Por eso es necesario que se le domine de esta forma y que se le ponga el tipo file, ¿ya? Y igual también he creado otro objeto que va a ser como mis parámetros en el request o en la petición, los parámetros que voy a enviar. Es ideal que los parámetros sean en un objeto. ¿Por qué? Porque si por ahí necesitas aumentar un parámetro más, no cambias tu método, simplemente cambias la entidad o el objeto parámetro en este caso, y ya no cambias tanto tu código, pues, ¿no? Y de manera que te ordenas. Si te das cuenta, también tiene esta notación que significa que va a formarse como un XML. También creé un XML Accessor Type Response, que no me acuerdo si lo estoy utilizando, pero lo que sí es que me sirve o lo utilizo bastante cuando hay servicios en los cuales yo muestro un mensaje de confirmación. Por ejemplo, si voy a hacer una inserción o una actualización, el mensaje de confirmación o del estado y un código, ¿no? Es solamente de ejemplo, no estoy seguro si lo estoy utilizando. Bueno, ahora sí vamos a lo que es el método. Vamos a crear un usuario SOAP Service, porque en este caso es un web service tipo SOAP. Le pongo la anotación web service para denominarlo como web service. Y creo el método como una interfaz común y corriente, ¿no? Donde voy a devolver una lista de usuarios de este tipo de objetos. Y el parámetro sí tiene que estar con esta anotación web param, el nombre del parámetro request params, y que hace relación al objeto, pues, ¿no?, que había creado acá, que se llama request params. Una vez hecho eso, el trabajo ya está por el tema del Maven con esa tecnología que es el XSF, ¿no? Simplemente voy a decirte solamente que aquí es necesario poner esta configuración de XML con esta dependencia, y pues decirle en esta parte de la ejecución es donde se hacen las cosas, ¿no? En la ejecución tú le dices que va a ser un tipo generate source, ¿no? Con la fase igual también, donde está la clase o la interfaz en este caso, que va a ser el proveedor de los métodos. En este caso para mí es usuario subservice. Le vas a decir que genere WCDL en true, verbose también true, y que las metas o el goal que le dicen en Maven se llama de 2WS, que es una digamos un nombre reservado para este tipo de tecnología. ¿Ya? Una vez que está todo eso, simplemente aquí ya tengo en mi generación, pues ya lo que he creado anteriormente. Lo que voy a hacer es limpiar mediante Maven el proyecto. Voy a hacer un clean, ¿no? Ya ves, ya no hay muchas cosas en el target, y lo que hago no es un Maven build, sino un Maven install. La primera vez que haces esto en tu proyecto va a demorar un poco más, porque va a cargar todas las librerías necesarias para generar este artefacto, que solamente va a ser un WCDL. Ojo que sale un error acá, pero no lo consideres, porque es un tema más de que el Eclipse que no soporta ese tipo. Pero al final, ¿qué es lo que logramos de esto? Lo que logramos es este archivo. Si examinamos el archivo, vas a ver que se genera en base a ese método, ¿no? Por aquí todos los objetos que yo he creado como response y que les he dicho que sean necesarios. Si ves acá request params, el método, que es lo que retorna un objeto tipo usuario bio,
¿no? Los tipos de datos y bueno, todas las características ya de un WSDL, pues, ¿no? Esta parte es simplemente la generación, ¿ok? Y lo que vamos a hacer ahora es copiar este archivo y nos vamos a ir ahora sí a nuestro proyecto provider. En nuestro proyecto provider, en la carpeta usuarios, en la carpeta resource, he copiado ese archivo WSDL. Voy a hacerte una prueba aquí. Voy a borrar todo esto de aquí porque ya lo tenía generado, ¿no? Antes de continuar, quiero decirte que como esto también es una parte de un proyecto WAR y va a utilizar el proyecto Service, el proyecto Service necesita las configuraciones tal cual está en el proyecto WAR anterior, ¿no? Quizás esta es una deficiencia porque lo ideal sería que ya no se vuelva a replicar esta configuración, que sea una sola. Aún no tengo la forma de hacerlo, pero estoy seguro que en algún momento lo podré hacer para ya no volver a replicar todas las mismas configuraciones que se necesitan, pues, ¿no? Es un problema porque si por ahí surgen más entidades o cosas así y no están mapeadas aquí, pues va a haber un error, ¿no? Como tú ya comprenderás ese tema. Bueno, ¿qué más he hecho? Bueno, he copiado, he replicado las configuraciones que tienen en tanto en el proyecto web del SGPL y en la parte pues de Java también he replicado lo mismo, como ves, he creado XML pero con algunos cambios más. ¿Qué es lo que le he agregado? Le he agregado el servlet del CXF, ¿no? Y le he dicho que mis rutas de mis servicios web a mis terceros va a ser a partir del path service en adelante, ¿no? ¿Qué más? Como verás en la iniciación de contextos están todos los conocidos que tenemos, más uno más que es este de aquí, Spring Config, que es donde en esta configuración es donde voy a configurar mi proyecto de web service. Pero eso lo voy a ver todavía después de haberlo generado. Como te había dicho, había copiado este WSDL y en mi proyecto en mi archivo POM, perdón, está unas dependencias, como ves aquí, le he agregado al proyecto. Recuerda que este proyecto es hijo del proyecto parent. El proyecto parent en su POM ya tiene todas digamos, las librerías necesarias, ¿no? Del Spring y todo. Pero este proyecto padre pues no necesita las librerías para el servicio web, porque en todos los proyectos no voy a utilizar el servicio web, solamente en este. Es por eso que en particular en este proyecto POM le he puesto las dependencias necesarias del CXF, ¿no? Bueno, y aparte también le he dicho, como te había comentado, que la dependencia, como este de aquí, este proyecto va a brindar información a terceros, necesita de toda la lógica que podamos tener en nuestro proyecto, ¿no? Bueno, bueno, copiamos el WSDL, ya. Pero ahora, ¿cómo genero las clases? Bueno, en esta parte tengo comentado esto, ¿no? Y bueno, en esta configuración yo le estoy diciendo que el CXF se encarga de generar las clases necesarias en base a un WSDL, es decir, generar el cliente. No cliente, las clases que son necesarias para implementar ese servicio que tenía el generador que estaba en el proyecto que dice WSDL generador, ¿no? Bueno, le digo que en qué carpeta se va a generar, en mi carpeta de Java, y de qué WSDL o dónde está ese WSDL que va a generar esas clases, ¿no? Generalmente con guardar automáticamente ya se van generando porque el proyecto está en auto build, y si no se genera pues simplemente le hago un proyecto un clean y le hago un run
simplemente ya se autoconstruye, y a la hora de autoconstruirse, si verás, ya se generó un paquete con todas las clases necesarias para implementar ¿qué? Este es el que a mí me importa, si no me equivoco, es, sí, es este de aquí. El mismo la misma clase de interfaz que está aquí es la que estaba acá, pues, ¿no? Si ves. Ahora, hay algo muy importante, Pepe, que hay que considerar: el nombre de los paquetes. El Spring reconoce el component scan, ¿no? ¿Qué pasa si por aquí tú no le pones el mismo nombre que está ya en tus configuraciones de- para que pueda reconocerlo y hacer la inyección de dependencias, ¿no? Pues simplemente no va a funcionar, vas a tener muchos problemas. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de que lo generas. Como ves, mira, el component scan está en base a este en particular, proviene de este paquete, ¿no? Si por aquí este paquete tiene otro nombre, pues simplemente los auto-write no van a funcionar. Otra cosa que he agregado, Pepe, es esta parte que José pues me ayudó a conseguirlo para poder, como ves en nuestros proyectos que tenemos ahora, no se ve la traza de los SQLs. Con esta configuración ya vamos a poder verlas. Esto de la transaccional ya lo he comentado, como me dijiste que lo ibas a ver, ¿no? De ahí coordinamos para integrarlo. ¿Qué más? Como te digo, también tiene la carpeta de aquí. Todo comienza de este paquete en todos lados. Bueno, eso ya lo conoces muy bien. ¿Qué más es importante? Entonces, se generaron estas clases. Entonces yo voy a generar, o ya tenía generado en realidad, esta clase que es la implementación. Implementación de la clase usuario subservice, ¿no? Como ves, implementa su método y yo le puedo hacer acá la inserción de esas dependencias, y sin ningún problema puedo llamar a los métodos que tiene el usuario service, ¿no? Eh, en este caso estoy enviando en este objeto usuario, le estoy cargando, si es que llega desde el request parámetros, el del login o el ID role, y también estoy haciendo una lista en base a este método pues trae un mapa, una lista de mapas. Recibo esa información, creo una lista ya de mi usuario BO, que es de mi aplicación del servicio web. Voy a hacer un for necesariamente. Esto podría resumirse: tengo una librería que creé, pero está en la Muni en realidad, y ahorita el TeamViewer en la Muni no está funcionando, así que el lunes voy a tratar de acoplarla y te pasaré la información de cómo hacerlo. Pero básicamente estoy haciendo que la información que me llegue la estoy seteando en este objeto para poder colocarla en la lista, pues, ¿no? Que voy a mostrar al final. Bueno, una vez que ya implementé esto y utilicé pues ya mi información de mi lógica de negocio, es importante que le pongas esta anotación a esta clase. Generalmente en los servicios le ponemos solamente el @service, pero este no es un servicio común y corriente, sino es un servicio web, al cual tienes que decirle que su interfase de endpoint, que va a hacer esta implementación, viene de una interfaz que está en este paquete, ¿no? Esto es importante, ¿sí? Una vez que ya está esto, vamos ahora sí a explicar un nuevo XML que hemos generado, que es el que te había comentado anteriormente, que es este. Igual el component scan nos indica en qué paquete está esa clase y esas interfaces. Se tienen que poner todas estas importaciones del XML, y también importar estos XMLs que son del CXF, ¿ya? Después que generamos un endpoint en el cual le decimos cuál es el ID y cuál es la clase que va a implementar. Como ya sabes, habíamos visto esta clase, al cual le habíamos puesto cuál es su interfaz que proviene de WSDL, ¿no? Y en qué URL de dónde va a provenir este servicio, ¿no? Y ya, simplemente con eso ya tendríamos nuestro proyecto hecho. Lo que vamos a hacer es desplegarlo.
Vamos a esperar un momento mientras despliegue el proyecto. Como ves, ahora ya aparecen algunas cosas más que son porque ya se va a poder ver la traza ya de SQL, ¿no? Bueno, como te había dicho y habíamos nombrado en nuestra configuración, eh, nuestro paquete de web service va a estar a partir de service. Entonces basta que yo ponga acá service y me va a listar todas las web service que yo tengo ya pues listos, ¿no? Este va a ser el web service que yo he creado con el WSDL, ¿no? Y si yo quiero probarlo, pues me tengo que ir al SOAP UI, porque recuerda que esto va a ser para terceros, ¿no? Entonces voy a ir acá al SOAP UI, voy a generar un SOAP, perdón, esto va acá, test web service SOAP local. Ok, voy a cerrar estas ventanitas. Acá está, listar usuarios, request, ¿verdad? Entonces, estos parámetros son opcionales en realidad. En teoría, si yo le quito esto, debería listarme a los usuarios. Sí, solamente hay un usuario con esta información, ¿no? Si yo le pongo acá el líder rol 1, me parece, ¿no? También tendría que listarme algo. Ahora, no sé qué saldrá si le pongo 2, supongo que saldrá un false exception o un null. Bueno, en este caso seguramente se ha caído por acá o no trae información y vamos a hacer, bueno, sería más un tema de validaciones, ¿no? Pero como ves el web service trae información. Lo que sería bueno de repente es capturar algún tipo de excepción, pero eso ya es en el tema ya del desarrollo, en el cual cuando no hay información, devolver algún mensaje, cosas así. Para eso también tenemos el objeto response message que te da esa información, pues, ¿no? Bueno, entonces ya vemos que funciona nuestro web service. Eso es en el tema de que nosotros generemos hacia terceros. Ahora, hay no un problema, sino una forma de decisión, digamos, en lo que es el consumo de clientes, del cliente web service. Estoy refiriéndome a cuando terceros nos dan esta información. La te había comentado, o no sé si lo he dicho al principio, que los clientes que son terceros que nos brindan información vienen a ser un repositorio más de información para nosotros, un repositorio más de datos. Es decir, el Banco de la Nación tiene un servicio web que lista no sé, a los usuarios pendientes de pago, etcétera, qué sé yo. Esos usuarios son información para nosotros que nosotros o la vamos a mostrar o la vamos a usar o la vamos a actualizar. Pero son un medio de entrada también de información. Entonces por eso la conceptualizo para que sea un nivel más abajo. Es decir, que la capa de servicio esté por arriba de este paquete. Así la capa de servicio no se utiliza acá, sino la consume. La capa de servicio consume a estos clientes. Ahora, ¿por qué te decía que hay un tema de decisión? Yo he hecho un pequeño demito de acá de lo que José nos trajo como ejemplo con el HTTP Client. Sin embargo, hay muchas consideraciones. Es más fácil hacerlo realmente en esta manera, pero hay que conocer cómo enviar parámetros y qué tipo de información se va a mostrar. Por ejemplo, yo hice una prueba con este calculador, ¿no? Calculador. Y sí cumple con las informaciones, ¿no? Trae la información, ¿no? La suma es. Ahora, cuando yo le probé en otros web service,
otros WSDLs más complejos han tenido algún tipo de excepciones, entonces hay que meter más cosas y eso implica que no es tan, ¿cómo decirlo? Eh, Tan estándar, ¿no? No es tan estándar, hay que ver, digamos, el tema más complejo que abarque todas las posibilidades y poder ponerlos aquí. ¿Está bien? Eso sería un tema más de encontrar la solicitud que necesitamos en base a un servicio complejo y ir haciéndolo. Sin embargo, hay una forma de hacer los servicios web también con CXF de una forma rápida, pero hay muchas veces en que porque las definiciones no son tan estandarizadas, sobre todo en lo que es .NET, no sé si por la forma antigua, no sé, pero no trae toda digamos la estructura que nos hace que el servicio sea fácil de leer. En este caso yo he encontrado un servicio por aquí, ¿no? Que yo lo he probado en el SOAP UI, no, en el SOAP UI lo he probado, que es y que lo que hace es, pues, no, le mandas un código y lo que trae es la información, pues, ¿no? Entonces, mira, a partir de la nada, con esta configuración, simplemente importando esto, obviamente que igual que en el otro proyecto, las necesidades de las dependencias son particulares para para este proyecto, y le he agregado también el HTTP client como dependencia. Pues igual, como en el otro proyecto, también puedo generar un cliente en base a un WSDL. Simplemente esa ruta que está colgada en la nube, la copio, la pego y pongo build o guardar y a la hora de hacer el build del proyecto lo que me va a hacer es generarme los paquetes. Como ves, acá se han generado, todas las clases de cliente que necesito para poder ejecutar esos métodos, ¿no? De igual manera, lo recomendable, así como he creado un paquete, en este caso no necesita que tenga, digamos, el estándar del nombre global que termine en service, porque esto no es no va a utilizar inyección de dependencia, sino es una capa más abajo, como te había dicho. Bueno, igual se podría hacer si es que lo necesita, ¿no? Pero en teoría no debería consumir servicios de nosotros acá, sino esta es una lectura de servicios de terceros. Bueno, vamos a crear un paquete para implementar el cliente, ¿no? Vamos a poner acá SOAP y aquí vamos a poner pues new class y el paquete se llama VLZ, me parece, VLZ cliente, algo así, ¿ya? Y es tan sencillo como crear un método main acá. Y pues creamos el servicio. Vemos la estructura de los paquetes y yo necesito el service, ¿no? El service. Service. Esto va a ser igual BLZ service igual y voy a crear el port type, ya, VLZ, que es una interfaz que va a ser sí es el servicio web service, vamos a poner web service igual a VLZ punto, vamos a traer, ¿no? ¿Sí? Un poco lenta mi máquina. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces, como está en el autobuild mi proyecto, va a estar siempre buscando en esta configuración del PON que se vuelvan a generar las clases. Por eso es que una vez que yo ya generé una vez y ya lo tengo listo, lo comento para que no me vuelva otra vez cada vez que guardo a hacer el build de este proyecto, ¿no? Ya, listo. Entonces, de ese servicio lo que yo quiero es obtener el método getBlank,
como tenemos acá, es un string, que es este valor, ¿no? Vamos a hacer esto, sí, ¿está bien? Perdón, me he equivocado. Ya, ya. Voy a ponerlo acá. Si tú ves, esto te obtiene, te retorna un getBlan, te retorna un VLZ service por type, details tape, ¿no? Entonces aquí yo genero un details type response, la voy a poner, ¿no? Y con la ayuda del JSON voy a printar en consola el resultado. To JSON response y vamos a ver qué sale. Ah, me he confundido acá. Ya, listo. Vamos a probar. Voy a parar un toque. Application, esperamos un toque. Y como ves, acá está la respuesta, pues, ¿no? La información que te trae es la misma que está aquí, pues, ¿no? Sí, como ves. Ahora, digamos, vamos a crear acá un método, ¿no? Que le vamos a llamar public static. Y vamos a retornar, pues, ¿qué retorna esto? Un details type, ¿sí? Lo ideal de repente sería también tener un objeto value object, qué sé yo, pero vamos a utilizar esta información y vamos a poner test blz, ¿ok? Y aquí le vamos a poner el parámetro que te piden, que es blz, ¿no? String code, creo que es código blz code, ¿está bien? Y vamos a copiar todo esto acá. ¿Está bien? Vamos a hacer return response. ¿Ok? ¿Para qué he hecho esto? Quiero hacer una prueba para que veas cómo es la integración con el proyecto que al final va a ser el service, ¿no? Supongamos que en nuestro proyecto, ¿no? En nuestro proyecto, porque esto es un tercero, en nuestro proyecto en realidad vamos a saltar. Lo ideal sería de repente tenerlo en el service. Vamos a hacerlo así para ordenarnos, ¿sí? Vamos a crear acá un paquete. Paquete service. Y acá vamos a poner service client o algo así, ¿ok? No he definido este nombre. Está tu opción que puedas cambiarlo o tener ¿no? Una forma de. En realidad, en realidad, ya que todos nuestros servicios están acá de forma general, lo que podemos hacer es acá crear una interfase, cliente SOAP web service. ¿Está bien? Entonces aquí le creamos un método que va a ser public detail. Si no hay detail, ya está digamos reconociéndolo. ¿Por qué? Porque en el pond del service, ¿no? En el pond del service yo ya le he agregado la dependencia, ¿no? Para que pueda leer de SGL cliente web service. Así como lee del DAO, también lee del cliente. ¿Por qué? Porque los dos son proveedores de información. ¿Ya?
de tal web service, public de tal web service, no sé, obtener información, algo así, o get información, blz, ponemos acá string, blz code, ¿está bien? Y para seguir ordenándonos, aquí vamos a crear un implementador y mpl que va a implementar los métodos que hay en esta interfaz. Ok, listo. Entonces simplemente yo de aquí no voy a, si es necesario, podría utilizar otros servicios o lo que sea. Recuerda que acá hay que poner la relación service, la anotación, arroba, no, esto no es, service nada más. ¿Ya? Ok. Y aquí, ay, que hay un error. Vamos a ver qué ha pasado. Sí, vamos a poner solamente service. Sí, parece que era así. Y como te digo, aquí podríamos hacer inyección de dependencia de otros servicios o no sé, o DAOs, lo que sea, pero no lo necesito ahorita. Lo que voy a hacer es simplemente llamar a mi objeto blz cliente, parece, punto test.service, el blz code y listo. Hemos separado o modularizado el método para poder utilizarlo de repente en algún controlador, ¿no? Vamos a poner acá, no sé, un test controller, ok, test control, test controller. Vamos a poner acá, quiero uno que tenga esto, uno más chiquito, por ejemplo, ya. Test controller simplemente va a hacer esto. Aquí vamos a ponerle string blz code. Aquí no vamos a poner esto, sino vamos a poner test blz, vamos así. Hacemos el auto-write del cliente service, así como podríamos tener un cliente swap service, podríamos tener un cliente res service, ¿no? O sea, es flexible eso. ¿Cómo se llama mi clase? Cliente swap. Ahora si ponemos esto, listo, y en teoría pues esto debería funcionar. Acá me sale un error. Está haciendo el build. Vamos a levantar nuestro proyecto.
Está probando de tantos PON que hay. Voy a tratar de ejecutarlo, ¿ok? Run server. Next. Bueno, no estoy seguro si el test está protegido, así que voy a probar. BLZ creo que le puse. Y es el VLC code. El valor es este. Y vamos a ver si es que todo está bien. Ajá, como ves, como ves, Pepe, la información se ha obtenido, hemos consumido este web service, y pues así sería la forma esencialmente como se tendría que trabajar. Como te digo, hay muchas formas de poder consumir los servicios como cliente, pero sí me parece que deberíamos estandarizarnos en la manera de hacer nuestros proveedores. Ahí sí no tenemos ningún problema. El problema o digamos, la decisión que hay que tomar es en el tema de los clientes, ¿no? Más que decisión, es aceptación de que hay diferentes formas de hacerlo y que podamos ser capaces de procesar cualquier tipo de petición de clientes, porque por ejemplo me ha tocado casos en el cual tengo que consumir servicios REST con OAuth, ¿no? Y que es otra lógica también que hay que utilizar. Entonces todas esas cosas de terceros se podrían hacer acá, ¿no? En diferente forma. Bueno, y qué más podría agregarte al final de todo esto es que de, la idea de repente en el proveedor, hay forma, sí existe la forma de, de que cuando estemos en este caso, no, de obtener información, y bueno, es algo tedioso, pues imagínate que tenga, no sé, 30 atributos y hacer un for con esos 30 atributos y validarlos, etcétera. Sería bien tedioso. Yo tengo una forma con JSON, JSON, de parsearlo, ¿no? O sea, en una línea hacer todo este for, no, todo lo que está dentro de este for. Y voy a tratar de ponerla cuando llegue ya la Muni, la voy a tener y la voy a integrar y la voy a subir. Y otra cosa que también hay que ver es en el tema de las validaciones. Como este es un ejemplo básico, hay varias validaciones en las respuestas que tengan algún tipo de excepción y poder mostrarlas, pues, ¿no? En ese caso, sí hay que tener cuidado porque, sobre todo en los que son los terceros, ¿no? Cuando le damos a los terceros, porque ellos no van a tener forma de saber qué error sucede o qué mensaje hay que entender, ¿no? Entonces, más que todo eso sería todo, pues Pepe, ¿ya? Ya coordinamos después y bueno, hasta acá sería el video. Gracias.